Hola, hola a todos. Corre el tiempo, corre el tiempo. Las cosas cambian, nada es lo mismo, nada es lo mismo. Las empresas no son las mismas, las personas no son las mismas, las grandes y portentosos empresarios, dueños de aerolíneas, ya no son las mismas, las industrias ya no son las mismas, pero tranquilos, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a orar un segundo, por favor, hermanos en la fe. Señor, es cierto que todo en la vida cambia. Ya llevamos 100 días de pandemia y las cosas ya no son las mismas. Porque, Señor, vivimos con temor, con angustia, con incertidumbre. Pero nada mejor que haberte conocido a ti, Señor Jesucristo. Nada mejor que haber conocido tu palabra, porque tu palabra es la misma por toda la eternidad. Porque tú, Jesucristo, eres el mismo por toda la eternidad. Permítenos aferrarnos a ti. Permítenos buscarte a ti mañana, tarde y noche, Señor. Permítenos leer tu palabra. Permítenos disfrutar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, meditar en tu palabra. Permítenos encerrarnos a solas, en secreto, para hablar contigo, para dialogar contigo, para conversar contigo, como nuestro amigo que eres, como nuestro pariente redentor, como nuestro Padre. Porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro pronto auxilio. Y tú eres digno de toda confianza. Señor, permite, por favor, te lo pido, cariñoso Espíritu Santo, que me permitas hablar solo tu palabra con denuedo, con profundidad, pero siempre con sencillez, para llegar a tu pueblo, Señor, a los tuyos, para que entendamos la importancia de permanecer solamente en ti y siempre en ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hola a todos, me encanta mucho verlos de nuevo. Quería comentarles, vamos a ir a Efesios capítulo 2, por favor. Mientras usted busca en su Biblia personal, no es una Biblia para 2, no es una Biblia para 5, es una Biblia personal, es como el cepillo de dientes, permíteme la expresión. Y hasta hace poco se pensaba que en el espacio el silencio era total. Pero los astrónomos de todo el mundo han descubierto que el universo tiene trillones de sonidos en todos los tonos posibles. Hasta ahora se han detectado sonidos tan graves de 55 octavas más bajas. Eso es una cosa muy interesante. Y a medida que el universo se expande, el hombre solo lo descubrió hasta hace 90 años, pero desde el principio de la creación el universo se está expandiendo. Y repito, a medida que se expande el universo, siguen bajando las octavas, y el Dios de gracia, que es un arquitecto único, extraordinario, un diseño inteligente, ese sonido del universo no lo capta el oído humano. Sabemos que la escala musical en sí únicamente consta de 7 notas, cuya combinación ha dado origen a todas las grandes melodías que el ingenio humano ha sido capaz de producir. Y seguro habrá trillones de diferentes melodías que aún el ser humano no conoce, que no ha compuesto todavía. Y con todo lo hermoso de la música, es nada. Todas las melodías del mundo, toda la música del universo es nada en comparación con la persona de Jesucristo y todo lo que Él brinda a mi vida.
Por eso el cristianismo es maravilloso, y es maravilloso solo por Jesucristo mismo, quien es la verdad, la vida, el camino, la resurrección, el pan de vida, el principio y el fin, el alfa y la omega, el buen pastor, la puerta. Recordemos los 14 gran yo soy de Cristo. Y sabemos que el carácter del Dios de gracia, que el carácter de Cristo es la suma de las excelencias. Su ser es infinito en melodías de amor, en melodías de cuidado para con su amada iglesia, para con usted y para conmigo. Tristemente, hay muchas personas que solo tocan una sola nota. Pero la Biblia tiene tal sobreabundancia de riquezas, tal sobreabundancia de melodías, que permíteme decir que no sé por dónde comenzar. Y una vez que yo haya comenzado, no sé dónde voy a terminar. La prédica de hoy se llama Jesucristo mismo me cuida. No hay nada ni nadie como Jesucristo mismo. Y Efesios capítulo 2, verso 20, dice la palabra de Dios. Edificados, Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, quien fue el último apóstol, y profetas, que el último fue Juan el Bautista. Entonces repito, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me gustaría mucho, querido hermano de la fe, que usted y yo nos memorizáramos solamente este versículo por hoy. ¿Cuál? La segunda parte que dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo le quiero compartir esta sencilla pero extraordinaria y profunda verdad. Edifique su vida solo en Jesucristo mismo y en nadie más, por favor. Jesucristo mismo es el único fundamento sobre el que descansa la iglesia, y es el único ángulo que empalma las paredes de las piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas. La iglesia no es el lugar. La iglesia no está conformada por ladrillos, por cemento, por cerámica. Está conformada por piedras vivas, y usted y yo somos las piedras vivas de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la iglesia es como una casa santa, completamente sumergido en la roca. Y la roca es Jesucristo mismo. En Jesucristo mismo descansan nosotros, como columnas que somos, y descansan las verdades cristianas, dadas por los apóstoles y por los profetas. Aquí está todo lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. No hay nuevos apóstoles, claro que no. No hay nuevos profetas, claro que no. Amada iglesia, Jesucristo mismo, entonces Él y solo Él ocupa todos los pensamientos del escogido. Ocupa todo el corazón del escogido, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo ocupa toda la mente del escogido. Ocupa toda la voluntad del escogido. Ocupa todos los sueños del escogido. Usted y yo no tenemos que ir a ninguna parte para ser felices. La gente equivocadamente piensa que es muy feliz cuando viaja a Europa, cuando viaja a África, cuando viaja a Norteamérica, cuando viaja a Sudamérica, cuando viaja
a Australia, la gente crece muy feliz cuando va a un resort. La gente encuentra la felicidad en todas las cosas del mundo, pero no ha entendido lo que la Biblia enseña al escogido, que el escogido es la persona que ha nacido de nuevo. Toda su felicidad, toda su alegría, todo su gozo la encuentra en Jesucristo mismo. La música más bella posible no es la que da la paz a mi corazón. El concierto más hermoso posible no es lo que da paz a mi mente. Es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es Dios y con todo es hombre. Eso es un milagro único. Eso es algo extraordinario, amada iglesia. Dice Matthews Henry: en Cristo lo humano y lo divino es portentosamente visible, sin que lo uno opaque a lo otro. Jesucristo mismo es respetado aún por las personas que no son cristianas. Jesucristo mismo es respetado aún por los que aborrecen sus enseñanzas. Jesucristo mismo también, al mismo tiempo, es piedra de tropiezo para todos aquellos que se jactan de que podrían mejorar sus preceptos. Hágame el favor. Jesucristo mismo es piedra de tropiezo para aquellos que creen que pueden dar una nueva profecía. Por favor, Jesucristo mismo es piedra de tropiezo para todos ellos. Jesucristo mismo es piedra de tropiezo para todos aquellos que dicen que la predicación de la sola Escritura es estrecha, es anticuada y que no es toda suficiente. Pero Jesucristo mismo es todo suficiente. La Escritura misma es toda suficiente. Y le quiero decir algo. ¿Quiere usted saber qué enseñó Jesús? Muy sencillo. Conozca a Jesucristo mismo a través de su bendita palabra, santa, viva y eficaz. Jesucristo mismo es el fin de la ley y es el alma del Evangelio. Jesucristo mismo es Dios eterno encarnado. Juan capítulo 1, versículo 7. Juan capítulo 1, versículo 7. Perdón, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. El apóstol Juan escribe un evangelio muy interesante, muy único, porque todo el tiempo está hablando de la deidad de Jesucristo. Y dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés, ¿quién fue? Aunque fue el hombre más manso y humilde sobre la tierra, del Antiguo Testamento está hablando, Moisés fue un mero transmisor de la ley, pero la gracia y la fidelidad del Dios eterno vinieron personificados en Jesucristo mismo. Jesucristo mismo nos ha hecho la exégesis de Dios Padre, a quien nadie ha visto jamás. Y recuerden que la palabra exégesis significa la interpretación perfecta. Y la grandeza del cristianismo es porque fue fundado por alguien único, por alguien extraordinario, Jesucristo mismo, verdadero Dios, quien ha visto a Dios Padre y que conoce la mente de Dios infinitamente. Por eso el cristianismo es exclusivo y es la grandeza a lo cual usted y yo pertenecemos. Es un honor ser cristianos. Recuérdelo siempre, Jesucristo mismo, verdadero Dios, verdadero hombre.
Por eso, cuando un corazón es verdaderamente quebrantado por el pecado, Jesucristo mismo es quien lo venda, Jesucristo mismo es quien lo sana, Jesucristo mismo y es quien abraza a esa oveja y puede decir: bienaventurado eres, porque tu transgresión ha sido perdonada. Y si entramos en la paz y en la salvación, es gracias a la misericordiosa manifestación de Jesucristo mismo en nosotros. Yo quiero que entienda, yo quiero que se grabe por favor lo que dice Efesios 2:20, ¿se acuerdan? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Téngalo muy presente en su mente, de una manera muy firme en su corazón y voluntad y corazón. Miren, por Jesucristo mismo los apóstoles trabajaron arduamente y murieron de manera muy trágica, pero lo hicieron por amor ¿a quién? A Jesucristo mismo. De manera voluntaria los apóstoles ofrendaron sus vidas. ¿Por quién? Por Jesucristo mismo. Y por Jesucristo mismo, usted y yo, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios Padre, tenemos todas las cosas de este mundo por basura. Eso dijo el apóstol Pablo. Jesucristo mismo hace que la rueda de la providencia gire de tal manera que ayude a su causa, que ayude a su iglesia. Y que todo lo que acontezca sea para nuestro bien. Por Jesucristo mismo, el escogido vive contento cualquiera que sea su situación. Llevamos 100 días de pandemia. Pero ¿qué importa si Jesucristo mismo nos cuida? Si Jesucristo mismo nos protege, si Jesucristo mismo nos defiende como un poderoso gigante, si Jesucristo mismo nos abraza, si Jesucristo mismo cuida nuestro dormir, nuestro levantar. Yo quiero que entienda usted esta gran verdad doctrinal. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tristemente, los que no conocen a Jesucristo mismo, no conocen la vida de verdad. Y viven por vivir. Y yo diría que eso no es vida. La verdadera vida es vida cuando usted y yo conocemos a Jesucristo mismo personalmente a través de las Sagradas Escrituras. Una noticia extraordinaria, por eso el Evangelio significa buena noticia. Porque usted y yo que moramos en Jesucristo mismo, estamos llenos de paz y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nuestro gozo desborda aún en la aflicción. Porque sabemos que Jesucristo mismo volverá por segunda vez y estaremos con Él por toda la eternidad. Cuando estamos en Jesucristo mismo, cuando creemos en Jesucristo mismo, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Es una promesa de quién? De Jesucristo mismo en persona. Por eso, en la segunda venida, déjeme decirle, amada iglesia, nuestra teología está centrada en el regreso glorioso de Jesucristo mismo, y Él mostrará su omnipotencia y su majestad como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es, digno de honra, digno de alabanza por toda la eternidad, porque Él es Dios soberano y todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. ¿Quién? Jesucristo mismo en persona. Nuestra teología está centrada en el hecho de que Jesucristo mismo es el centro y la cabeza de absolutamente todo. Quiero que entienda lo siguiente: Jesucristo mismo es todo suficiente. Jesucristo mismo, todo Él es codiciable. Que podamos decir, mi amado es mío y yo soy suyo.
entendamos lo siguiente: Jesucristo mismo en persona me basta. En Jesucristo mismo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo sé que muchas personas están muy ocupados con las doctrinas, con la prosperidad, con su salud, con su fama, con mostrarse con buenos cristianos, con sus empresas, con tener éxito y reconocimiento, con ser buenos expositores de la Biblia. Pero lo más importante es yo estar ocupado con Jesucristo mismo, en tener yo una comunión íntima con Jesucristo mismo, en tener una amistad profunda con Jesucristo mismo, que Jesucristo mismo me puede llamar mi amigo. Caminar yo con mi amigo, con Jesucristo mismo, caminar desde que me levante al acostarme, estar con Él a tiempo y afuera de tiempo. Hemos de amar cada palabra de Cristo, porque la verdad aislada de la persona de Jesús se vuelve dura y fría, porque la escritura aislada de la persona de Jesucristo mismo se vuelve muchas veces muy áspera. Pero la verdad de la escritura, acompañada de la persona de Jesucristo mismo, quien es el amor personificado, se vuelve una verdad llena de gozo, llena de alegría. Y entonces usted y yo podemos reposar y descansar en el Señor. Cuando está usted triste, afligido, deprimido, entonces uno va a los salmos y uno se deleita en ellos, y sobre uno viene una paz que solamente puede darla Jesucristo mismo, la Escritura misma. Ese es nuestro Dios. Para muchos, tristemente, lo único que se trata el cristianismo es de doctrina, 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 y se han olvidado de Jesucristo mismo, de la persona quien nos da la doctrina. Y para muchos, la verdadera doctrina es su trono. Pero nuestro deleite supremo no está en un trono vacante, sino en la presencia del Rey soberano, en la presencia de Jesucristo mismo. Le suplico, nunca menosprecie la palabra santa, por favor, nunca. Porque menospreciar la palabra santa es insultar a Jesucristo mismo. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Cuál es el versículo a memorizar hoy, amada iglesia? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Es el versículo que me gustaría que usted se memorizara. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mire lo que dice la Biblia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿De cuál doctrina? De la sola Escritura. ¿De cuál doctrina? De los apóstoles y profetas, porque ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. Los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no sirven a Jesucristo mismo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas y adulaciones. No, Dios te ama de una manera extraordinaria. Pacta y verá que Dios te bendice grandemente. Dios me ha mostrado que yo soy el profeta de Jehová, que tú vas a tener 500 empresas. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los ignorantes, de aquellos que no leen la palabra. Dice Matthews Henry que personas de conductas perversas, que se honran a sí mismas con el nombre de cristianos,
con el nombre dizque de apóstoles y profetas, realmente no están sirviendo a Jesucristo mismo, sino a sus propios intereses, a sus propios vientres, y engañan a las personas ignorantes con sus supuestos poderes. Se ha degenerado tanto hoy la iglesia del Señor, que algunas iglesias tienen videntes, y hay que hacer cola para ver qué me dice el vidente. Perdónanos, Señor, tanta apostasía. Hendrickson William es un exégeta extraordinario, y recuerden que exégesis significa interpretación perfecta. William Hendrickson, refiriéndose a este versículo, dice: esos son pandilleros, esclavos de su propio ego, que les encanta oírse hablar y les encanta oírse sus propias profecías de prosperidad, y les fascina ver sus supuestos milagros, y viven hinchados en su altísima opinión de sí mismos. El otro día un líder religioso decía: no me toque, porque no quiero contaminarme de pecado. ¡Ja! ¡Santo Dios! Dice Hendrickson: son oradores elocuentes que en verdad son solamente hábiles engañadores, embaucadores que alegan a la gente de la plenitud de la salvación en Jesucristo mismo, únicamente por la fe, justificados por la fe. Por eso en esta iglesia siempre decimos: sola fe, solo Cristo, sola gracia, sola Escritura, solo gloria a Dios. Y dice Carlos Spurgeon: no me den las vestiduras de Cristo, aunque valoro su tela, deseo la bendita persona que las usa, a Jesucristo mismo. Y es muy grave que usted y yo podemos caer en el terrible error de deleitarnos en las bendiciones de Dios, de deleitarnos en la música, en las cantidades de tonalidades, en las cantidades de melodías. Seguramente hay millones y millones de cantos hermosos, claro que sí, pero cuidado con deleitarnos en las bendiciones, con deleitarnos en la música, con deleitarnos en las buenas predicaciones, pero no deleitarnos en Jesucristo mismo, en su persona, en su ser, y en todas sus bellezas y en todas sus excelencias. Lo mejor de Cristo es Jesucristo mismo. Debemos entender que nuestra total delicia debe ser únicamente Jesucristo mismo. Que usted y yo podamos decir todos los días: Jesucristo mismo es mi delicia, es mi gozo, es mi alegría, es mi contentamiento, es mi paz, es mi amor, es mi vida, es mi casa, es mi hogar, es mi amparo, es mi fortaleza. En Jesucristo mismo yo lo encuentro absolutamente todo. Es mi música, es mi melodía perfecta, Jesucristo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5, dice la palabra de Dios: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Lo voy a repetir. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo mismo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesucristo mismo. Todo el Evangelio se centra en Jesucristo mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Hay millones y millones de hermosas melodías, y todas las melodías de la Escritura apuntan a Cristo. Todos los versículos de la Biblia apuntan a Jesucristo mismo en persona. Todo el Evangelio se centra en Jesucristo mismo. De modo que al predicar de Cristo se predica todo lo que se debe predicar. ¿Ha notado cómo he repetido la palabra Jesucristo mismo? Porque es lo que yo quiero que usted entienda. Que usted conozca esta verdad doctrinal tan hermoso. Jesucristo mismo es quien me cuida. Es Jesucristo mismo, no es nadie más. Es Jesucristo mismo en persona quien me protege. Sobre mí fija sus ojos Jesucristo mismo todo el tiempo. Mirar a Jesucristo mismo es mucho mejor que mirar nuestro problema. Es mucho mejor que mirar nuestro progreso. Es mucho mejor que mirar esta pandemia. Es mucho mejor que mirar nuestras propias riquezas. Es mucho mejor que mirar nuestra propia alegría. Mirar a Jesucristo mismo es mucho mejor que mirar nuestra propia salud. Por eso voy a invitarlo a que usted y yo nos hagamos un autoexamen. Porque el autoexamen es muy bueno. Pero quiero decirle algo. Que este autoexamen nos haga entender que el mejor recurso para usted y para mí es acabar con el yo y vivir por la fe en Jesucristo mismo. Mas ya no vivo yo. Es Jesucristo mismo en persona quien vive en mí. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, el último apóstol. Ya algún día voy a explicarle las condiciones para poder ser apóstol. Bueno, una de ellas es haber sido escogido personalmente por Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hay muchas personas que admiran el Evangelio. Otras personas les encanta escuchar el Evangelio. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Herodes? Cómo le encantaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. Otros aman predicar el Evangelio. Otros disfrutan oírse a sí mismos predicar el Evangelio. Otros les encantan, les fascinan ponerse títulos a sí mismos. Pero aún así están lejos de amar a Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es mi doctrina. Jesucristo mismo es lo primero y lo último en mi vida. Jesucristo mismo es toda mi salvación. Jesucristo mismo es mi deseo y es mi deleite total. Por eso usted y yo debemos tratar con reverencia todas las cosas que tienen que ver con Jesucristo mismo. Su libro santo debo leerla con reverencia. Recuerden que la Biblia debe ser leída siempre de rodillas, haciendo referencia al temor, a la reverencia con que debo leerla, con el total respeto que debo leerla. El día del Señor debo tener el respeto claro a su iglesia, claro que sí, sus ordenanzas. Y todo ello ha de ser precioso para nosotros. Pero al frente de todo ello tiene que estar siempre la persona de Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo es el todo. Él es nuestro capitán. Jesucristo mismo es nuestra armadura. Jesucristo mismo es nuestra fortaleza. Jesucristo mismo es nuestra victoria. Jesucristo mismo es el terror del infierno, el deleite del cielo y la esperanza de la tierra. Amada iglesia, entendamos esta sencilla
y grande y poderosa verdad. Jesucristo mismo es la esencia de su propia obra, es el alma de nuestra eterna salvación. Yo sé que usted lo sabe, que Jesucristo mismo se entregó a sí mismo. ¿Se acuerda lo que digo? El ladrón de la izquierda, a otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Lo digo de una manera burlesca. Y eso era cierto. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo mismo era la propia esencia de su propio sacrificio en favor nuestro. Jesucristo mismo, el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, y por tanto un infinito poder se encuentra en la persona de Jesucristo mismo, no en el supuesto nuevo apóstol, no en el engañoso nuevo profeta. Jesucristo mismo a usted y a mí nos sana cuando Él lo desee, cuando a Él le plazca, cuando sea su soberana y preciosa voluntad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la linda palabra del Señor. Hebreos 1:3, el cual aquí hace referencia a Jesucristo. Leámoslo desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, claro, en el Antiguo Testamento, claro, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, solamente por el Hijo, solo por la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por Jesucristo mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La suprema belleza divina se hace visible, óigalo bien, la suprema belleza divina, el Dios eterno majestuoso, se hace visible únicamente en Jesucristo mismo en todas sus perfecciones. Yo sé que hoy he entonado muchas veces la nota suprema Jesucristo mismo, porque no hay nada en Dios Padre que no esté en Jesucristo mismo. Los exégetas dicen, Dios es totalmente cristiforme. Dios es totalmente cristiforme. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Eso se lo dijo en Juan 14 al apóstol Andrés, ¿se acuerdan? Que Andrés le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Andrés, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Si desea usted ver al Dios eterno, solo debe mirar a Jesucristo mismo, solo debe mirar a la Escritura misma. Y usted se va a deleitar con el Señor todos los días. Dice Matthews Henry, Jesucristo mismo es la imprenta exacta del ser de Dios, el carácter exacto de Dios. ¡Qué maravilloso Dios tenemos usted y yo! Jesucristo mismo murió por su iglesia. Por eso la expiación es limitada. Y esta es la única razón
por la cual usted y yo somos agradables al Dios Padre. Porque Jesucristo mismo es nuestra ofrenda de olor grato ante el Padre. Es nuestra ofrenda por el pecado. Qué hermoso es Jesucristo. Y la limpieza por medio de la sangre y el lavatorio por el agua son el resultado no de la sangre ni del agua, sino por Jesucristo mismo, por la persona de Jesucristo mismo, por Él mismo. Hay una escritura que dice: venid a mí, puestos los ojos en Jesucristo mismo, mirad a mí y sed salvos. Toda la Biblia, desde Apocalipsis hasta el Génesis, nos habla de ver a la persona de Jesucristo mismo. Por eso, perdóneme que le insista tanto, pero yo le ruego, miren a Jesucristo mismo, más bien que a su pobre fe y a su débil fe y a su inconstante fe. Mire, por favor, todos los días a Jesucristo mismo, más bien que a sus talentos y a sus carismas. Lo que la Biblia nos enseña es: renuncie a todo su ser. Renuncie al yo. Lo que dijo Juan el Bautista: porque es necesario que yo mengüe, pero que Jesucristo mismo crezca. Por eso no piense en Cristo como una simple idea o como un personaje histórico, sino camine todos los días a su lado y entienda que Jesucristo es su Salvador personal que vive en usted. Jesucristo mismo es la sustancia y la esencia del Evangelio. Por tanto, hemos de estudiar el Evangelio de manera sistemática y con seriedad. Y debe ser nuestro tema predilecto y constante. La Biblia debe ser nuestro tema, el mejor. Nuestro tema predilecto no debe ser ni la política, ni los deportes, ni la novela, ni la película. Nuestro tema predilecto, claro, para el escogido, ¿cuál es? La palabra de Dios. El tema predilecto es Jesucristo mismo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo mismo y a este crucificado. ¡Ja! Más claro imposible. Por eso ningún simple humano puede venir a enseñar acerca de sí mismo. Húyale a aquella persona que al púlpito lleva enseñanzas de sí mismo, de sus experiencias y sus sueños. Húyale a esa persona. Húyale a esa persona que dice ser apóstol o que dice ser profeta, porque está haciendo enseñanza de su propio y malvado corazón. Ningún simple humano puede venir a enseñar nada acerca de sí mismo. Pero este divino ser humano, quien es Cristo mismo, Él no puede tener nada mejor que revelar, sino a Él mismo. Repito, lo mejor de Cristo es Cristo mismo. Por eso, toda aquella persona que deje de predicar a Jesucristo mismo sería mucho mejor que dejara de predicar. Por eso jamás acuse a un pastor de predicar demasiado de Cristo. Jamás acuse a un pastor de que habla de Cristo todo el tiempo, afuera y afuera de tiempo. O que es demasiado ardiente para hablar solo de Cristo. O que es demasiado alegre para hablar solo de Cristo. Jamás diga, es que ese pastor solo habla de Cristo. Es que no hay otro tema para hablar.
que Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados con su poderosa y preciosa sangre, con la sangre de Jesucristo mismo en persona. No existe un solo escogido de Dios Padre que se queje de que solo se le hable de Cristo. Pero en cambio el amador de sí mismo solo querrá oír lindas predicaciones de prosperidad. Solo querrá oír lindas canciones y melodías hermosas que emocionen su alma. Yo no digo que la música hermosa no emociona el corazón. Claro que lo emociona, pero no lo transforma. ¿Se acuerdan de Saúl? Cómo la música lo apaciguaba un poco. Hay gente que le encanta escuchar sermones de prosperidad, de plata en abundancia. Los tales no conocen a Jesucristo mismo en persona. Juan Calvino dice: fuera de Cristo no hay nada sino ídolos. Por eso me atrevo a decir que nosotros los seres humanos anhelamos conocer 1000 cosas, 1000 países. Deseamos tener plata en abundancia. Deseamos tener largas vacaciones en los mejores resorts. Y ahorramos para ello, ¿no le parece? Y ahorramos 1, 2, 3 años para irnos a descansar hartos días a París, a Hawái. Pero el punto principal de la vida lo entiende el escogido. Y es que lo que más anhela en toda su existencia es el conocimiento de Jesucristo mismo en persona. Por eso el Dios de gracia es tan hermoso que nos dejó esta escritura. Porque el propósito de la Biblia es que yo conozca a Jesucristo mismo para andar como Él anduvo. Para imitar a Jesucristo hombre, no para imitar a Jesucristo Dios. Yo debo imitar en la naturaleza humana de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que no, Primera de Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea maldito. Uy, el Señor viene pronto, sin duda alguna. Pero nosotros, lo que más amamos son todas las cosas del mundo. Y pareciera que a Jesucristo mismo en persona, poco o de último le amamos. Porque entonces debemos entender esta verdad. Jesucristo mismo es el objeto del amor de todos nosotros los escogidos. Jesucristo mismo es el objeto del amor de todos los salvos. El amor por la verdad de Cristo está bien, pero el amor por la persona de Jesucristo mismo, quien es la verdad, es muchísimo mejor. Por eso Efesios capítulo 1, verso 5. Efesios capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amada iglesia, nuestro amor por Jesucristo mismo debería ser tan real como el amor que usted le tiene a su pareja. El amor por Jesucristo mismo debe ser
tan real como el amor que yo le tengo a mis hijos, como el amor que usted le tiene a sus hijos, a sus padres, como el amor que usted y yo le tenemos al dinero. Y yo quiero decirle algo, por favor. Como escogido de Dios, usted y yo fuimos redimidos por Jesucristo mismo en la cruz. Y por ello debemos prestarle a la majestad del universo un servicio personal. Porque Cristo murió de manera personal por nosotros. Entendamos esta sencilla verdad. Jesucristo mismo es la fuente de todo nuestro gozo. Mateo capítulo 8, verso 17. Mateo, Jesucristo mismo es la fuente de todo nuestro gozo. Mateo capítulo 8, verso 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él sí es profeta. Cuando dijo: Jesucristo mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Ah! ¡Qué palabra más consoladora, más hermosa!, ¿verdad? Jesucristo mismo es el modelo de nuestra vida. Y mi mayor felicidad es yo ser semejante a Él. Jesucristo mismo es la fuente de todo mi ser, de todo mi gozo y mi alegría. Y mi mayor esfuerzo y todas mis fuerzas las voy a usar para ser semejante a Jesucristo hombre. Lo que nos hace cristianos no es recibir el bautismo, claro que no. No es llevar el nombre de Cristo, claro que no. No es estar en una iglesia, claro que no. No es tener una membresía y título de la iglesia firmado por el pastor, claro que no. Me hace cristiano es el tener a Jesucristo mismo en persona, en todo mi ser, en todo mi corazón, en toda mi mente, en toda mi alma, en toda mi voluntad. De tal manera que yo debo andar como es digno de Cristo el Señor. Jesucristo mismo es demasiado hermoso para ser descrito. Tiene que ser visto de manera personal. Gálatas capítulo 1, verso 22. Gálatas capítulo 1, verso 22. Dice la palabra. Perdón, capítulo 12. Gálatas capítulo 1, verso 12 dice: el apóstol Pablo, que él sí es apóstol, el último. Pues yo ni lo recibí, está haciendo referencia al Evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo mismo en persona. Por eso el apóstol Pablo es apóstol, porque cumplió la condición de haber sido llamado personalmente por Jesucristo mismo. Perdónenme la redundancia, por Jesucristo mismo en persona. Todos los de ahora que se autoproclaman apóstol no lo son, por supuesto. Amada iglesia, Jesucristo mismo es el Señor de nuestra alma. En cualquier circunstancia de nuestra vida, el escogido puede gritar: Jesucristo mismo es mi todo, es mi todo, es mi todo, y me basta, y me basta, y me es todo suficiente. Nunca, ni usted y yo, estaremos bien mientras no salgamos de nosotros mismos y entremos en la persona de Jesucristo mismo.
¿Saben algo? Hechos capítulo 5, y la iglesia primitiva lo había entendido. Hechos capítulo 5, verso 42. La iglesia primitiva lo había entendido. Y mire lo que ellos hacían. Y todos los días, oiga, mire lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo mismo. No se predicaban a sí mismos. Lo que dijo el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo mismo y a Él crucificado. No se predicaban a sí mismos, no predicaban doctrinas de hombres, no predicaban seminarios de crecimiento, no predicaban fórmulas para el éxito empresarial, solo predicaban a Jesucristo mismo, al Salvador crucificado por su iglesia y resucitado, venciendo a la muerte. Amada iglesia, y Romanos 2:16 dice así la palabra de Dios. Dios juzgará, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo mismo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La ley de Cristo, que es la ley del amor, enseña que el rechazo del evangelio, que el rechazo de la sola escritura para abrazar sueños y visiones y profecías es algo horroroso, horrible y terrible que merece la mayor condenación. Y termino con esta última cita bíblica. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice la bendita palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acordaos de los pastores que solo hablan la sola escritura y que solo predican de Jesucristo mismo y de nadie más. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y miren lo que dice el autor de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia es la misma ayer y hoy y por toda la eternidad, porque la Biblia es eterna. Entendamos y prediquemos la inmutabilidad de Cristo, la inmutabilidad de la Escritura. Y entienda esto, dijo Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo mismo. Señor, las cosas no van a ser lo mismo después de esta pandemia. Ir a hacer compras a un centro comercial ya no es lo mismo. Ir a un buen cine ya no es lo mismo. Comprar ya no es lo mismo, tengo que hacerlo por internet. Venir a la iglesia de pronto ya no es lo mismo. De pronto algunos matrimonios ya no serán los mismos. De pronto algunas relaciones ya no van a ser las mismas. Pero no vamos a temer, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso me da alegría. Jesucristo mismo en persona me va a cuidar siempre. Jesucristo mismo en persona cuida su casa, mi casa. Jesucristo mismo en persona cuida mi pareja. Jesucristo mismo en persona cuida mis hijos. Jesucristo mismo en persona cuida mis nietos. Jesucristo mismo en persona cuida mi iglesia. Jesucristo mismo en persona
cuida todo mi ser. Gracias. A ti te digo, Jesucristo mismo, gracias. Dios los guarde, hermanos, tranquilos. Jesucristo mismo los cuida. Dios los bendiga.